La historia que vamos a desentrañar comienza con Winston Smith, un hombre de 39 años, cuyo cuerpo ya carga el peso de su existencia con una úlcera de varices por encima del tobillo derecho. Es un día luminoso y frío de abril y los relojes marcan las 13, una hora inusual que ya nos introduce en la dislocación de su realidad. Winston se desliza por las puertas de cristal de las Casas de la Victoria, su residencia, un lugar que, desde el vestíbulo, despide el olor a legumbres cocidas y a esteras viejas, un aroma rancio que permea la decadencia de su existencia. En cada rellano de su ascenso a un séptimo piso, una imagen lo persigue, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, con un enorme rostro de más de 1 metro de anchura. Es la cara de un hombre de unos 45 años, con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Los ojos de este rostro siguen a Winston a donde quiera que vaya, y al pie, unas palabras rotundan una verdad ineludible. El gran hermano te vigila. Esta omnipresencia visual del líder supremo es solo la punta del iceberg de un sistema de vigilancia sin precedentes. Este lema, junto a otros en monedas y otros objetos, establece una constante vigilancia donde los ojos del gran hermano persiguen a uno hasta desde las monedas. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Dentro de su piso, una placa oblonga de metal, una especie de espejo empañado en la pared, conocida como telepantalla, escupe una voz llena que recita una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. Winston puede bajar el volumen de la telepantalla, pero no silenciarla por completo. Este instrumento, llamado Teido at Italia, no solo transmite, sino que recibe simultáneamente cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro, era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. La incertidumbre es la verdadera arma. No había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Esta vigilancia constante convierte la vida en un acto de instinto, una supervivencia bajo la premisa de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. La policía del pensamiento es la entidad encargada de esta vigilancia, y Winston sabe que son la verdadera amenaza. Winston, con su mono azul, el uniforme del partido, su cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo, las romas hojas de afeitar y el frío, contempla Londres desde su ventana. La ciudad, la principal ciudad de la Franja Aérea 1, que era a su vez la tercera de las provincias más pobladas de Oceanía, es un paisaje sombrío de decrépitas casas decimonónicas, lugares bombardeados y sórdidas colonias de chozas de madera. La dificultad de Winston para recordar si Londres había sido siempre así, la nebulosa de su infancia, es el primer indicio de la mutabilidad del pasado, un concepto central en esta distopía. Él apenas puede reconstruir su propia vida, pues más allá de los años 50, todo se desvanece, y sin datos externos de ninguna clase a que referirse, era imposible reconstruir ni siquiera el esquema de la propia vida. Incluso los nombres de los países y sus formas en el mapa han cambiado. La Franja Aérea número 1, por ejemplo, antes se llamaba Inglaterra o Bretaña. Sobre este paisaje desolado se eleva a 1 kilómetro de distancia el Ministerio de la Verdad, donde Winston trabaja. Es una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente, que se yergue terraza tras terraza a unos 300 metros de altura. En su blanca fachada se leen en letras de elegante forma las 3 consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Estos eslóganes, que desafían la lógica y la razón, son el pilar de la ideología conocida como INGSOC, socialismo inglés. Los 4 ministerios que gobiernan Oceanía son monumentos a esta doble moral. El Ministerio de la Verdad, Miniver, se dedica a las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, Minipax, a los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, Minimor, encargado de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, Minindantia, al que corresponden los asuntos económicos. Sus nombres en neolengua ya insinúan la inversión de la realidad que el partido impone. El día de Winston, lleno de restricciones y escasez, como la ginebra de la Victoria, que olía a medicina,
y la falta de víveres en su cocina lo lleva a un acto de rebeldía íntima, la apertura de su diario. El libro, de papel suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo, es un objeto precioso en un mundo donde tales lujos del pasado han desaparecido. Winston suponía que el libro tenía muchos años más de los 40 que el papel parecía tener, y lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compraventa en un barrio miserable de la ciudad. Comprar el libro fue un acto arriesgado, una transacción en el mercado libre prohibida para los miembros del partido, pero necesaria para adquirir objetos imposibles de otra manera. Escribir en el diario no es ilegal, en realidad nada era ilegal, ya que no existían leyes. Pero Winston sabe que si lo descubren, la condena es a muerte, o por lo menos a 25 años de trabajos forzados. Winston, un hombre de casi 40 años, ya no está acostumbrado a escribir a mano. La pluma es un instrumento arcaico en una era de hablescribes. La fecha, 4 de abril de 1984, es incierta para él, ya que cualquiera va a saber hoy en qué año vive. Su propósito al escribir es para el futuro, para los que aún no habían nacido. Sin embargo, la magnitud de su acto se revela con la palabra doble pensar, que describe la incapacidad de comunicarse con un futuro incierto. En un impulso de pánico, Winston empieza a escribir con rapidez desordenada. Relata una experiencia en los flicks, cine, donde películas de guerra muestran el bombardeo de refugiados y la masacre de un hombre muy gordo y niños en una lancha salvavidas. La audiencia, excepto por una mujer proletaria que armó un escándalo terrible chillando que no debían echar eso, no debían echarlo delante de los críos. Se moría de risa. Este incidente subraya la brutalización y la insensibilidad de la sociedad, así como la indiferencia del partido hacia los proles. A nadie le importa lo que dicen los proletarios. Esa misma mañana, en el ministerio, Winston experimenta los 2 minutos de odio. Este ritual diario es una explosión controlada de furia, una catarsis colectiva dirigida por el partido. En la telepantalla aparece el rostro de Emanuel Goldstein, el enemigo del pueblo. Goldstein es el renegado, la figura del traidor por excelencia, quien había manchado la pureza del partido y de cuyas enseñanzas proceden todos los subsiguientes crímenes contra el partido. Su rostro judío, delgado, con aureola de pelo blanco y barbita de chivo, con gafas, es descrito como inteligente pero despreciable y con tontería senil. Los espectadores lanzan incontenibles exclamaciones de rabia. Winston ha oído rumores de que Goldstein se encuentra en algún lugar enemigo, a sueldo de sus amos extranjeros, o incluso escondido en algún sitio de la propia Oceanía. Goldstein, cuya existencia real es un rumor, es el líder supremo de la hermandad, una inmensa ejército que actuaba en la sombra, una subterránea red de conspiradores que se proponían derribar al Estado. También se rumorea la existencia de un libro terrible, compendio de todas las herejías, de su autoría que circulaba clandestinamente y al que la gente se refería sencillamente como el libro. Durante el odio, Goldstein atacaba venenosamente las doctrinas del partido, insultaba al Gran Hermano, acusaba al partido de dictadura y pedía paz con Eurasia, abogando por la libertad de expresión, prensa, reunión y pensamiento. Sus acusaciones son tan exageradas y perversas que hasta un niño podía darse cuenta de que sus acusaciones no se tenían de pie. Una paradoja del control mental. Lo horrible del ritual no es que cada uno tuviera que desempeñar allí un papel, sino que era absolutamente imposible evitar la participación. Un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo, se apodera de la multitud, convirtiéndola en locos gesticuladores y vociferantes. Winston mismo se descubre chillando histericarmente como los demás. En un momento de lucidez, su odio se dirige contra el propio Gran Hermano, contra el partido y contra la policía del pensamiento. Y su corazón está de parte del solitario e insultado y hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Pero al instante siguiente, el doble pensar lo arrastra. Se identifica por completo con la gente que le rodeaba y le parecía verdad todo lo que decían de Goldstein. Su odio se transforma en adoración al Gran Hermano, quien se eleva como una invencible torre.
Después de que el rostro de Goldstein se funde, el Gran Hermano aparece, con su negra cabellera y sus grandes bigotes negros, un rostro rebosante de poder y de misteriosa calma, y tan grande que llenaba casi la pantalla. Su voz infunde confianza por el simple hecho de ser pronunciada. A continuación, aparecen los 3 eslogans del partido. La gente entona un canto rítmico. G, H, G, H, G, H. Un procedimiento de autohipnosis, un modo deliberado de ahogar la conciencia mediante un ruido rítmico. Winston se une al coro, ya que es obligatorio. En este frenesí, Winston cruza miradas con O'Brien, un miembro del partido interior con un rostro vasto, brutal y sin embargo rebosante de buen humor. Winston se siente atraído por él, con una convicción secreta de que la ortodoxia política de O'Brien no era perfecta. En esa fugaz fracción de segundo, se cruza un inconfundible mensaje entre ellos. «Estoy contigo», parece decirle O'Brien. Esta conexión efímera siembra en Winston la esperanza de que no está solo en su heterodoxia, la creencia de que O'Brien comparte sus pensamientos y su disgusto. Impulsado por la ginebra y el éxtasis del odio, Winston vuelve a su diario y escribe repetidamente, con grandes mayúsculas, «Abajo el Gran Hermano». Este acto, el crimen mental, no puede ocultarse por mucho tiempo. Winston sabe que la policía del pensamiento lo descubriría de todas maneras y que había cometido y seguiría habiendo cometido, aunque no hubiera llegado a posar la pluma sobre el papel el crimen esencial que contenía en sí todos los demás. Las detenciones ocurren invariablemente por la noche, y los individuos simplemente desaparecen, sus nombres borrados de todas partes, su paso por la vida totalmente anulado como si jamás hubiera existido. A este proceso se le llama vaporizado. Winston sabe que ha cometido el crimen esencial y que su vaporización es inevitable. Escribe con mala letra: «Me matarán, no me importa, me matarán, me dispararán en la nuca, me da lo mismo abajo, el Gran Hermano siempre lo matan a uno por la nuca, no me importa abajo el Gran Hermano». La visita de la señora Parsons, su vecina, interrumpe el solitario acto de rebeldía de Winston. La señora Parsons, una mujer de unos 30 años que aparenta más edad y con polvo reseco en las arrugas de su cara, vive una vida terrorífica con sus hijos, quienes son horribles. El partido ha adoctrinado sistemáticamente a los niños a través de organizaciones como los espías, convirtiéndolos en pequeños salvajes ingobernables. Este salvajismo, sin embargo, no les impulsaba a rebelarse contra la disciplina del partido, sino que lo adoraban. Su ferocidad se dirige hacia afuera, contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores y criminales del pensamiento. Era casi normal que personas de más de 30 años les tuvieran un miedo visceral a sus hijos, ya que apenas pasaba una semana sin que el Times publicara unas líneas describiendo cómo alguna viborilla, la denominación oficial era heroico niño, había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento, contándole a ésta lo que había oído en casa. El hijo de los Parsons, de solo 9 años, ha intentado disparar a Winston con una pistola automática de juguete al grito de «Goldstein». Lo llama traidor, criminal Mendel, espía de Eurasia, y amenaza con matarlo y vaporizarlo. La niña, de unos 7 años, hace lo mismo con un pedazo de madera. El propio Parsons, compañero de Winston en el Ministerio de la Verdad, es un hombre muy grueso pero activo y de una estupidez asombrosa, una masa de entusiasmos imbéciles, uno de esos idiotas de los cuales, todavía más que de la policía del pensamiento, dependía la estabilidad del partido. Se enorgullece de que su hija haya denunciado a un hombre a las patrullas por llevar unos zapatos muy raros, creyendo que era un agente enemigo. La familia, en este régimen, se ha convertido en una ampliación de la policía del pensamiento. Incluso los niños de los Parsons se quejan de no poder ir a ver ahorcar a esos prisioneros eurasiáticos, un espectáculo popular que ocurría una vez al mes. El trabajo de Winston en el Departamento de Registro del Ministerio de la Verdad, Miniver, es la manifestación más directa del control del partido sobre la realidad. Su tarea consiste en rectificar la historia, ajustar el pasado para que siempre coincida con la narrativa actual del partido. Cada día, Winston recibe pequeños cilindros de papel, con órdenes para modificar informes, discursos y estadísticas.
Estos documentos son luego desechados en los agujeros de la memoria, hendiduras oblongas que envían el papel a enormes hornos ocultos para ser destruidos. Los ejemplos de su trabajo son reveladores. Un discurso del Gran Hermano que predijo un frente de batalla en calma en la India meridional, pero que la ofensiva eurasiática se desencadenó en África del Norte, debe ser reescrito para que el Gran Hermano prediga lo que realmente ocurrió. Pronósticos económicos sobre el consumo de productos que resultaron equivocadísimos deben ser ajustados para que las cifras originales coincidan con las posteriores, siempre mostrando un aumento de la producción. La promesa del Ministerio de la Abundancia de no reducir la ración de chocolate en 1984 debe ser cambiada a una advertencia de que probablemente habría que reducir la ración, a pesar de que Winston sabe que la ración será reducida de 30 a 20 gramos esa misma semana. Este proceso de continua alteración no se aplica solo a periódicos, sino a libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías. Es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente y casi minuto por minuto el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según prueba documental. Toda la historia se convierte en un palimpsesto raspado y vuelto a escribir con toda la frecuencia necesaria. La existencia de una falsificación es imposible de demostrar. Lo más curioso, piensa Winston, es que ni siquiera se trataba de una falsificación en el sentido tradicional, sino de una sustitución de un tipo de tonterías por otro. Las estadísticas son tan fantásticas en su versión original como en la rectificada. La realidad se disuelve en un mundo de sombras en el cual incluso la fecha del año era insegura. Winston, a pesar de todo, se destaca en este arte de la falsificación. Una de sus tareas más delicadas es crear la no persona. Por ejemplo, un destacado miembro del Partido Interior, camarada Withers, ha caído en desgracia y ha sido vaporizado. Winston debe reescribir un discurso del Gran Hermano que elogiaba a Withers. En lugar de simplemente eliminar a Withers, Winston inventa un camarada Ogilvy, un héroe ficticio cuya vida y muerte ejemplifican los principios del Ingsoc. Se alista en los espías a los 6 años, denuncia a su tío a los 11, inventa una granada que mata a 31 prisioneros eurasiáticos y muere heroicamente a los 23. Ogilvy, que hace una hora no existía, era ya un hecho. Este proceso demuestra que se podían crear hombres muertos y no hombres vivos, y que una vez que la falsificación se olvida, la nueva versión seguiría existiendo con la misma autenticidad, con pruebas de la misma fuerza que Carlomagno o Julio César. El Ministerio de la Verdad, con su enorme complejidad, incluye secciones para la falsificación de fotografías, estudios de teleprogramas, con actores escogidos especialmente por su habilidad para imitar voces, y secciones enteras dedicadas a la literatura para los proles, produciendo novelas sensacionalistas, películas que resumaban sexo y canciones sentimentales compuestas por medios exclusivamente mecánicos en una especie de calidoscopio llamado versificador. Incluso existe una sección llamada Pornosec, encargada de producir pornografía de clase ínfima para los proles. Esta pornografía se consideraba una mercancía ilegal, aunque era producida por el partido, dando una falsa sensación de subversión a los jóvenes proletarios. De medio de su almuerzo en la cantina, Winston se encuentra con Syme, un filósofo especializado en neolengua que trabaja en el Departamento de Investigaciones. Syme, un hombre intelectualmente de una ortodoxia venenosa, es un entusiasta de la destrucción de palabras. Su trabajo en la 11ª edición del Diccionario de Neolengua no consiste en inventar nuevas palabras, sino en destruir palabras, centenares de palabras cada día. Su objetivo es podar el idioma para dejarlo en los huesos. Syme explica con una especie de apasionamiento pedante la belleza de la destrucción de las palabras. Argumenta que si existe la palabra bueno, no hay necesidad de malo. No bueno sirve exactamente igual, mejor todavía. Para reforzar bueno, palabras como excelente o espléndido son inútiles. Plus bueno o doble plus bueno bastan. La idea, por supuesto, fue del Gran Hermano.
La verdadera finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente. Se busca hacer imposible todo crimen mental. Si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra, una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre. ¿Cómo podría existir el pensamiento herético? Syme predice que cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es Ingsoc e Ingsoc es neolengua. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. Los proles, según Syme, no son seres humanos. Y para el año 2050, toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Obras como las de Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso los eslóganes del partido cambiarán, ya que el concepto de libertad no exista. La neolengua es un idioma cuyo vocabulario disminuye cada día. La gramática de la neolengua es notable por la intercambiabilidad casi total entre las distintas partes de la oración. Cualquier palabra puede usarse como verbo, nombre, adjetivo o adverbio. La palabra pensamiento, por ejemplo, no existe, siendo reemplazada por pensar. Los adjetivos se forman añadiendo el sufijo guión lleno y los adverbios con guión de modo. Ejemplo rápido lleno para rapidez, rápido de modo para rápidamente. La negación se logra con el prefijo in. Ejemplo infrio para caliente y el énfasis con plus o doble plus. El vocabulario B, específicamente, está compuesto por palabras que habían sido construidas deliberadamente con propósitos políticos. Estas palabras compuestas, como bien pensar, ortodoxia, crimen pensar, crimen mental y pensarpol, policía del pensamiento, están diseñadas para imponer una actitud mental desirable. La abreviación de nombres de organizaciones, Miniver, FICDEP, Teledep, no es solo por conveniencia, sino para estrechar y alterar sutilmente su significado, perdiendo la mayoría de asociaciones de ideas que de otra manera habría mantenido. El ejemplo de Internacional Comunista versus Comintern ilustra cómo la abreviación elimina las imágenes polifacéticas y la complejidad ideológica. La neolengua se obsesiona con la eufonía y la rapidez de pronunciación, favoreciendo palabras cortas e inequívocas que despierten el mínimo de sugerencias en la mente del parlante. El objetivo final es un lenguaje articulado que surgiera de la laringe sin involucrar en absoluto a los centros del cerebro. La palabra hablapato, que significa cuacuar como un pato, es ambivalente, un insulto para los contrarios, un elogio para los ortodoxos, que disparan las opiniones correctas tan automáticamente como una ametralladora las balas. Winston, con una premonición escalofriante, siente la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizarían a Syme. Es demasiado inteligente, lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gusta la inteligencia si es consciente de sí misma. La ortodoxia era la inconsciencia. La vida en Oceanía es una existencia de privaciones y disciplina. Los miembros del partido exterior, como Winston, reciben solo 3,000 cupones para vestimenta durante el año y un pijama necesitaba 600 cupones. El día comienza a las 7:15 con un silbido de la telepantalla, la hora de levantarse para los oficinistas. 3 minutos después, comienzan las sacudidas físicas, una sesión de gimnasia obligatoria dirigida por una instructora en la telepantalla. Winston sufre de ataques de tos y el dolor de sus varices mientras realiza mecánicamente los ejercicios, forzándose a mantener la expresión de contento que se consideraba apropiada. Durante estas sesiones, Winston reflexiona sobre la maleabilidad del pasado, un pasado que no solo había sido alterado, sino que estaba siendo destruido. Sabe que el que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. A esto lo llaman control de la realidad, o en neolengua, doble pensar. El doble pensar es una de las sutilezas más refinadas del sistema. Saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad, mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas,
sostener simultáneamente dos opiniones, sabiendo que son contradictorias, y creer sin embargo en ambas, emplear la lógica contra la lógica, repudiar la moralidad mientras se recurre a ella. Implica inducir conscientemente a la inconsciencia, y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implica el uso del doble pensar. Winston lucha por recordar el pasado. No puede estar seguro de cuándo escuchó por primera vez al Gran Hermano, pero los libros de historia del partido lo presentan como el jefe de la revolución desde sus inicios, con hazañas que retroceden hasta los años 40 y 30. Sospecha que todos los libros de historia fueran una pura fantasía. Recuerda aeroplanos desde su infancia, a pesar de que el partido afirma haberlos inventado. Solo una vez en su vida tuvo la innegable prueba documental de la falsificación de un hecho histórico. Años atrás, en el periodo de las grandes purgas, hacia los 60 y tantos, los primitivos jefes de la revolución fueron eliminados. 3 de los últimos supervivientes, Jones, Aronson y Rutherford, fueron detenidos alrededor de 1965, desaparecieron y luego reaparecieron para confesar crímenes de traición y sabotaje, siendo perdonados y devueltos a puestos honoríficos antes de ser vaporizados de nuevo. Winston los vio una vez en el Café del Nogal, sintiendo una aterrada fascinación. Recordaba que Rutherford era un famoso caricaturista. Un día, trabajando, Winston encontró un pedazo del Times de 10 años antes con una fotografía de Jones, Aronson y Rutherford en un evento del partido en Nueva York. Esta foto contradecía sus confesiones de estar en Eurasia en esa fecha, demostrando que las confesiones eran mentira. Winston había destruido la prueba, pero comprendía que el partido había persuadido a la gente de que los simples impulsos y sentimientos de nada servían, y que cuanto le sucedía a uno se desvanecía y ni usted ni sus acciones volvían a figurar para nada. En el fondo, Winston se pregunta si no está loco por creer que el pasado es inalterable, siendo una minoría de uno. El partido anuncia que 2 y 2 son 5, y hay que creerlo. Su filosofía niega no solo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa. La mayor de las herejías es el sentido común. Lo más terrible no es que lo maten por pensar diferente, sino que pudieran tener razón. Y si el pasado y el mundo exterior solo existen en nuestra mente, y siendo la mente controlable, ¿también puede controlarse el pasado y lo que llamamos la realidad? Sin embargo, el rostro de O'Brien, por algún motivo, vuelve a flotar en su memoria, reafirmando la creencia de que O'Brien estaba de su parte. Winston sabe que, si hay esperanza, está en los proles. Los proles, que constituyen el 85% de la población de Oceanía, podrían destruir al partido mañana por la mañana, si fueran conscientes de su propia fuerza. El partido, por el contrario, cree que los proles no son seres humanos y que son inferiores por naturaleza y deben ser mantenidos bien sujetos como animales. Viven en sórdidas colonias de chozas de madera y sus vidas se resumen en nacían, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los 12 años, pasaban por un breve periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los 20 años, empezaban a envejecer a los 30 y se morían casi todos ellos hacia los 60 años. El partido no se preocupa por adoctrinarlos políticamente, contentándose con un patriotismo primitivo y concentrando su descontento en minucias de la vida corriente. Las telepantallas no los vigilan en su mayoría y se les permite cierta libertad en moralidad, incluyendo la promiscuidad y el divorcio. Como dice el partido, los proles y los animales son libres. Winston, explorando las calles de los proles, observa su cruda realidad y su distracción con la lotería, el único acontecimiento público al que los proles concedían una seria atención. Los premios, sin embargo, eran en su mayoría imaginarios. Intenta hablar con un anciano prole para preguntarle si la vida antes de la revolución era mejor. El anciano, sin embargo, solo recuerda anécdotas triviales y no puede ofrecer una visión coherente del pasado. Esta incapacidad de los proles para conectar el pasado y el presente, para tener una conciencia de su fuerza, es lo que los mantiene sometidos. Un día, Winston se encuentra con la muchacha morena del departamento de novela. Durante un encuentro fortuito, ella le desliza un pequeño papel doblado en la mano. Winston sospecha que podría ser una trampa de la policía del pensamiento, pero una disparatada esperanza
de que sea de una organización clandestina, de la hermandad, lo inunda. Al desdoblar el papel, lee las palabras: «Te quiero». Este mensaje inesperado lo deja estupefacto y le infunde un deseo de seguir viviendo. A partir de ese momento, Winston y la muchacha, cuyo nombre es Julia, inician una relación clandestina. Su primer encuentro amoroso tiene lugar en un escondite magnífico que Julia descubrió en una excursión colectiva, lejos de las telepantallas. Julia es una joven de 27 años, de aspecto audaz, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Winston la había odiado al principio, creyendo que era una fanática del partido o incluso un agente de la policía del pensamiento. Pero Julia es, de hecho, una rebelde, aunque de una manera diferente a la que Winston imagina. Julia tiene una actitud cínica y pragmática hacia el partido. Odia al partido y lo dice con las más terribles palabrotas, pero no era capaz de hacer una crítica seria de lo que el partido representaba. Para ella, la vida es muy sencilla. Una lo quería pasar bien. Ellos, es decir, el partido, trataban de evitarlo por todos los medios. Y una procuraba burlar las prohibiciones de la mejor manera posible. Cree que es estúpido pensar en una sublevación organizada contra el partido, ya que es invencible y siempre existiría. Su método de rebelión es personal. Si se observaban las pequeñas reglas, se podían infringir las grandes. Por ejemplo, se unió a la Liga Juvenil Antisex, desfilando y gritando eslogans, usando este camuflaje para su propia libertad. Julia ha tenido varias relaciones, clandestinas, siempre con miembros del partido, y cuantos más hombres hayas tenido, más te quiero yo, le dice Winston, celebrando su corrupción como un golpe al partido. Julia no tiene interés en la teoría ni en la historia. Cuando Winston le habla de la mutabilidad del pasado o de la falsificación de documentos, a ella no le impresiona. Le pregunta a Winston: ¿es que eran amigos tuyos? Y total, ¿qué interés puede tener eso? ¿De qué te sirve saberlo? Winston se da cuenta de que Julia es una rebelde más que de cintura para abajo. Ella no comprendía del todo la enormidad de lo que se les exigía, ni se interesaba lo suficiente por los acontecimientos públicos para darse cuenta de lo que ocurría. Por falta de comprensión, todos eran políticamente sanos y fieles. A través de Julia, Winston comprende la verdadera finalidad del puritanismo sexual del partido. La represión sexual conducía a la histeria, lo cual era deseable, ya que se podía transformar en una fiebre guerrera y en adoración del líder. El sexo, si se realiza por placer, gasta energías y hace que la gente se sienta feliz y despreocupada, lo cual el partido no puede tolerar. Quieren que la gente esté a punto de estallar de energía todo el tiempo, canalizando ese sexo agriado en marchas arriba y abajo, vitoreando y agitando banderas. La familia también ha sido cooptada. Aunque se anima a la gente a amar a sus hijos, estos son enfrentados sistemáticamente contra sus padres y se les enseñaba a espiarles y a denunciar sus desviaciones. La familia se ha convertido en una ampliación de la policía del pensamiento. Winston y Julia alquilan una pequeña habitación sobre la tienda de antigüedades del señor Charrington. Esta habitación se convierte en su refugio, un mundo completo, una bolsa del pasado donde animales de especies extinguidas podían circular. Es un lugar sin telepantalla, donde pueden sentir una intimidad perdida. Julia trae a la habitación delicias del mercado negro, como chocolate y té. Winston y Julia disfrutan de una libertad temporal, viviendo el presente sin pensar en las consecuencias. Winston se recupera físicamente. Había engordado. Sus varices ya no le molestaban. En realidad casi habían desaparecido, y por las mañanas ya no tosía al despertarse. En este refugio, Winston revive recuerdos de su madre, una figura noble que lo amó incondicionalmente y se sacrificó por lealtad, algo que no podía suceder ahora en un mundo de miedo, odio y dolor físico. Julia, sin embargo, no valora estos sentimientos privados considerándolos ineficaces. Para Winston, los proles, a diferencia de los miembros del partido, seguían con sus sentimientos y emociones, no se habían endurecido por dentro. Él llega a la conclusión de que los proles son seres humanos, mientras que nosotros, en cambio, no somos humanos. Winston y Julia discuten sobre el inevitable momento de su captura. Julia cree que la policía, del pensamiento, no puede obligarte a dejar de amar a alguien, que dentro de ti no pueden entrar nunca. Winston comparte esta esperanza. No pueden penetrar en nuestra alma,
Si podemos sentir que merece la pena seguir siendo humanos, aunque esto no tenga ningún resultado positivo, los habremos derrotado. Un día, O'Brien se acerca a Winston en el ministerio y le extiende una invitación velada a recoger la 10ª edición del diccionario de neolengua en su apartamento. Winston sabe que esto es el inicio de un proceso que lo llevará al Ministerio del Amor, pero ya lo ha aceptado. La esperanza de que O'Brien fuera un enemigo del partido, que la hermandad existía, se mantenía viva. Al llegar al apartamento de O'Brien, Winston y Julia se encuentran en un ambiente de lujo y comodidad desconocidos para los miembros del partido exterior. Alfombras, buena comida y excelente tabaco. Criados. La telepantalla puede ser apagada, un hecho asombroso. O'Brien les sirve vino, una bebida del romántico y desaparecido pasado. Winston, en un acto de entrega, confiesa su hostilidad hacia el partido, su criminal y su adulterio, poniéndose a merced de O'Brien. O'Brien confirma que la hermandad es una realidad, no un invento de la policía del pensamiento. Les hace jurar lealtad y preguntar si están dispuestos a hacer cualquier cosa para socavar al partido, dar vuestras vidas, cometer asesinatos, sabotaje que pueden causar la muerte de centenares de personas inocentes, vender a vuestro país, hacer trampas, a falsificar, a hacer chantaje, a corromper a los niños, a distribuir drogas, a fomentar la prostitución, a extender enfermedades venéreas, a hacer todo lo que pueda causar desmoralización y debilitar el poder del partido. La única cosa que Winston se niega a hacer es arrojar ácido sulfúrico a la cara de un niño. O'Brien también les advierte que la hermandad opera en la oscuridad, sin reconocimiento mutuo entre sus miembros, y que si son capturados, confesarán. Nosotros somos los muertos, dice O'Brien. Su única vida verdadera está en el futuro. Les promete a Winston el libro de Goldstein, el cual O'Brien mismo ha escrito o ha colaborado en su redacción. El libro de Goldstein, Teoría y práctica del colectivismo oligárquico, revela la verdadera estructura y propósitos del partido. Explica que la sociedad siempre ha estado dividida en 3 clases: los altos, los medianos y los bajos. Los altos quieren conservar su poder, los medianos buscan desplazar a los altos, y los bajos, o proles, buscan la igualdad, aunque nunca la logran. La historia es un ciclo de derrocamiento y nueva tiranía, pero los nuevos movimientos totalitarios del siglo XX, como el Inge-Sok, el neobolchevismo y la adoración de la muerte, tienen como finalidad consciente la perpetuación de la falta de libertad y de la desigualdad social. Por primera vez en la historia, la élite ha desarrollado un sistema para conservar su posición permanentemente. Esto es posible gracias a la tecnología, como la telepantalla, que permite la vigilancia constante y la completa uniformidad de opinión. El partido interior, a diferencia de las oligarquías del pasado, no es hereditario, sino que se perpetúa a sí mismo por la persistencia de una cierta manera de ver el mundo y de un cierto modo de vida impuesto por los muertos a los vivos. El libro explica el verdadero propósito de la guerra. Los 3 superestados, Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, están en guerra permanente desde hace 25 años. Esta guerra no es una lucha por la aniquilación, ya que las fuerzas están demasiado equilibradas. La guerra es una impostura, un conflicto constante por objetivos limitados, sin una causa material o ideológica clara. Su finalidad principal es consumir el sobrante de bienes y ayudar a conservar la atmósfera mental imprescindible para una sociedad jerarquizada. La guerra es una manera de pulverizar o de hundir en el fondo del mar los materiales que en la paz constante podrían emplearse para que las masas gozaran de excesiva comodidad y con ello se hicieran a la larga demasiado inteligentes. Al mantener una escasez crónica, el partido aumenta la importancia de los pequeños privilegios, haciendo que la distinción entre clases sea más evidente. La guerra no solo realiza la necesaria distinción, sino que la efectúa de un modo aceptable psicológicamente. Crea una atmósfera mental imprescindible de miedo y odio que refuerza el control del partido. No importa que haya o no haya guerra, lo único preciso es que exista un estado de guerra. Esto es especialmente importante para el partido interior, donde la histeria bélica y el odio al enemigo son más intensos. La guerra es un asunto de política interna, y el objeto de la guerra no es conquistar territorio ni defenderlo,
sino mantener intacta la estructura de la sociedad. De hecho, una paz que fuera de verdad permanente sería lo mismo que una guerra permanente, lo que explica la consigna «La guerra es la paz». El progreso científico y técnico solo existe cuando sus productos pueden ser empleados para disminuir la libertad humana. Las dos finalidades del partido son conquistar toda la superficie de la Tierra y extinguir de una vez para siempre la posibilidad de toda libertad del pensamiento. Los científicos se dedican a descubrir contra la voluntad del interesado lo que está pensando determinado ser humano y a cómo suprimir en pocos segundos y sin previo aviso a varios centenares de millones de personas. Se investigan gases más mortíferos o venenos que puedan ser producidos en cantidades tan inmensas que destruyan la vegetación de todo un continente, o cultivan gérmenes inmunizados contra todos los posibles antibióticos, o incluso producir terremotos artificiales utilizando el calor del centro de la Tierra. A pesar de estas investigaciones, el arte de la guerra ha permanecido estancado durante 30 o 40 años. Las bombas atómicas que aparecieron en los años 40 y fueron usadas en los 50 para convencer a los gobernantes de todos los países que unas cuantas bombas más terminarían con la sociedad organizada, no se han vuelto a usar. El plan de los superestados es adquirir, mediante una combinación, un anillo de bases que rodee completamente a uno de los estados rivales, para firmar luego un pacto de amistad con ese rival y seguir en relaciones pacíficas con él durante el tiempo que sea preciso para que se confíen. Sin embargo, este plan es un ensueño de imposible realización. Las fronteras principales nunca pueden ser cruzadas más que por las bombas. Si a los ciudadanos se les permitiera el contacto con extranjeros, descubriría que son criaturas iguales a él en lo esencial y que casi todo lo que se le ha dicho sobre ellos es una sarta de mentiras. Esto rompería así el mundo cerrado en que vive y quizá desaparecieran el miedo, el odio y la rigidez fanática en que se basa su moral. Las tres ideologías In-Gesok, neobolchevismo y adoración de la muerte son casi las mismas, con la misma estructura piramidal, idéntica adoración a un jefe semidivino, la misma economía orientada hacia una guerra continua. De ahí que no solo no puedan conquistarse mutuamente los tres superestados, sino que no tendrían ventaja alguna si lo consiguieran. Al contrario, se ayudan mutuamente manteniéndose en pugna. Los dirigentes saben que la guerra debe ser eterna sin victoria definitiva, y esto hace posible la denegación sistemática de la realidad, la característica principal del In-Gesok. El libro explica que la guerra continua ha cambiado fundamentalmente su carácter. En el pasado, la guerra era una garantía de cordura y un freno más seguro para las clases gobernantes, obligándolas a estar bien enterado de lo ocurrido en épocas anteriores. Pero ahora, cuando una guerra se hace continua, deja de ser peligrosa porque desaparece toda necesidad militar. El progreso técnico puede cesar, y los hechos más palpables pueden ser negados o descartados como cosas sin importancia. La realidad solo ejerce su presión sobre las necesidades de la vida cotidiana. La necesidad de comer y de beber, de vestirse y tener un techo, de no beber venenos ni caerse de las ventanas, etc. Los gobernantes pueden retorcer y deformar la realidad, dándole la forma que se les antoje. El sexto día de la Semana del Odio, en medio de un gran frenesí patriótico contra Eurasia, se anuncia repentinamente que Oceanía no está en guerra con Eurasia, sino con Asia Oriental, y que Eurasia es su aliada. Winston lo presencia en una manifestación donde un orador del partido interior cambia su discurso a mitad de frase, sin inmutarse. La multitud, enardecida, destruye las pancartas y banderas equivocadas, atribuyendo el sabotaje a agentes de Goldstein. En ese momento, un desconocido le entrega a Winston una cartera. Winston sabe que contiene el libro de Goldstein. El trabajo en el Ministerio de la Verdad para rectificar toda la historia es aplastante, con turnos de 18 horas. Winston se da cuenta de que la falsificación histórica es una hazaña que nadie podría mencionar nunca, y que era imposible ya que ningún ser humano pudiera probar documentalmente que la guerra con Eurasia había sucedido. Con el libro en sus manos, Winston lee sobre la mutabilidad del pasado, el eje del In-Gesok. El partido sostiene que los acontecimientos pretéritos
no tienen existencia objetiva, sino que sobreviven solo en los documentos y en las memorias de los hombres. Controlando los documentos y la mente de sus miembros, el partido decide lo que es el pasado. La falsificación diaria del pasado, realizada por el Ministerio de la Verdad, es tan imprescindible para la estabilidad del régimen como la represión y el espionaje efectuados por el Ministerio del Amor. Esta mutabilidad es necesaria para salvaguardar la infalibilidad del partido y para que el miembro del partido crea que sus condiciones de vida son mejores que las de sus antepasados. El doble pensar es clave, permitiendo a los intelectuales del partido saber que está trucando la realidad, pero al mismo tiempo se satisface a sí mismo por medio del ejercicio del doble pensar en el sentido de que la realidad no queda violada. Es un proceso consciente e inconsciente a la vez, que ha sido capaz el partido y seguirá siéndolo durante miles de años de parar el curso de la historia. Syme había desaparecido. Una mañana no acudió al trabajo y al tercer día su nombre había sido eliminado de la lista del comité de ajedrez. Syme había dejado de existir. Es más, nunca había existido. Winston tiene la premonición de que él mismo será vaporizado, junto con Julia, la señora Parsons y Syme, pero Parsons, en cambio, nunca lo vaporizarían. Tampoco el individuo de las gafas y el cuac cuac, un orador del partido. Winston cree que Syme fue vaporizado porque era demasiado inteligente. Él sabe por intuición quién perecería, aunque no era fácil determinar lo que permitía sobrevivir a una persona. Los más dotados de los proles, que podían constituir un núcleo de descontentos, son fichados por la policía del pensamiento y eliminados. La habitación secreta en la tienda de Charrington les ofrece a Winston y Julia unos meses de intimidad. Las varices de Winston casi desaparecen, engorda y ya no tose por las mañanas. La vida ya no le parece intolerable. Sin embargo, en un momento crucial, la lavandera del patio, con su cuerpo deformado por los partos y endurecido, embastecido por el trabajo, que canta incansablemente, le hace reflexionar. Winston la ve como una hermosa mujer, y Julia está de acuerdo en su estilo de belleza. Winston se da cuenta de que el futuro pertenecía a los proles. Cree que en el futuro habría de cambiar al mundo, porque los proles eran inmortales, y, hasta que ello ocurriera, aunque tardasen 1000 años, sobrevivirían a pesar de todos los obstáculos como los pájaros. El secreto estaba en pasarse de unos a otros la doctrina secreta de que 2 y 2 son 4. Winston y Julia se dicen el uno al otro: «Nosotros somos los muertos». Y de repente, una voz de hierro responde: «Vosotros sois los muertos». El cuadro de la pared, bajo el cual se creían a salvo, se cae, revelando una telepantalla. Habían sido descubiertos. La casa está rodeada de hombres con uniformes negros. Julia es golpeada y arrastrada fuera. Winston queda solo, sintiendo el dolor de Julia como propio. El señor Charrington, el dueño de la tienda, entra. Su acento cockney ha desaparecido. Su cabello se ha vuelto negro. Ya no lleva gafas, y su rostro es el alerta y frío de un hombre de unos 35 años. Winston comprende que Charrington es un miembro de la policía del pensamiento. Winston es llevado al Ministerio del Amor, un lugar sin relojes ni luz natural, donde el tiempo se vuelve imposible de calcular. Primero es arrojado a una celda común, llena de criminales ordinarios y algunos presos políticos. Los criminales comunes son ruidosos, irreverentes y parecen tener cierta tolerancia por parte de los guardias. Incluso se les dan cargos de confianza en los campos de trabajo forzado. Los presos políticos, en cambio, están siempre callados y llenos de terror. Winston observa la diferencia en conducta y percibe el desprecio de los criminales comunes hacia los polits. La habitación 101 se menciona en susurros, un lugar de terrible temor. Parsons, el compañero estúpido de Winston, también es llevado a la celda. Confiesa haber gritado «¡Abajo el gran hermano!» en sueños. Fue denunciado por su propia hija de 7 años, de quien se siente orgulloso por su lealtad política. El miedo a la habitación 101 es palpable. Un hombre con cara de roedor es amenazado con ser llevado allí y se retuerce, ofreciendo a su esposa e hijos a la tortura en su lugar. Intenta delatar a otros gritando que la telepantalla
no funcionaba bien y no escuchó las herejías del otro. Winston es torturado. Las palizas son una ligera introducción a lo que vendrá. Le pegan con puños, porras, varas de acero y botas en todo el cuerpo, obligándolo a confesar una larga serie de delitos, espionaje, sabotaje y cosas por el estilo. Grita pidiendo misericordia, confesando delitos verdaderos o imaginarios. Luego vienen interrogatorios más sutiles dirigidos por intelectuales del partido con gafas brillantes. Le humillan, le retuercen las orejas, le tiran del pelo, le niegan el permiso para orinar, le enfocan la cara con reflectores hasta hacerlo llorar. Se convierte en un muñeco, firmando y afirmando todo lo que le piden. Confiesa haber asesinado a su esposa, a pesar de saber que ella vive, y haber sido un espía de Asia Oriental, miembro de la hermandad. En los ojos del partido, no había distinción alguna entre los pensamientos y los actos. Finalmente, O'Brien mismo se convierte en el interrogador de Winston, en una habitación donde la telepantalla ha sido amortiguada. O'Brien revela ser parte del sistema, y que la conversación que tuvieron años atrás, aquella convicción secreta de que O'Brien era su cómplice, fue una trampa. O'Brien controla un dial que inflige dolor a Winston, demostrándole que puede hacerle gritar en el momento y en el grado que desee. Le dice a Winston que está trastornado mentalmente, que padece de una memoria defectuosa y que ha preferido ser un loco, una minoría de uno solo. La realidad, según O'Brien, no es externa. La realidad existe en la mente humana y en ningún otro sitio. No en la mente individual, que puede cometer errores, solo la mente del partido, que es colectiva e inmortal, puede captar la realidad. Lo que el partido sostiene que es verdad es efectivamente verdad. O'Brien le muestra 4 dedos y le pregunta a Winston cuántos ve. A pesar del dolor, Winston insiste en que ve 4. La aguja del torturador sube a 60. Finalmente, Winston cede y grita 5, 5, 5. Pero O'Brien le dice que está mintiendo, que sigue creyendo que son 4. Winston experimenta la confusión mental y el dolor insoportable, llegando a ver innumerables dedos. O'Brien le dice que es posible ver 5 dedos, y Winston lo logra por un instante, experimentando una luminosa certidumbre, donde 2 y 2 podían haber sido lo mismo 3 que 5, según se hubiera necesitado. O'Brien le revela a Winston que no lo han traído allí para castigarlo o para que confiese, sino para curarte, para volverte cuerdo. El partido no destruye a sus enemigos, ¿no?, sino que los cambiamos. Su objetivo es hacer que el cerebro que van a destruir sea perfecto. La consigna de los antiguos despotismos era, no harás esto o lo otro. La de los totalitarios, harás esto o aquello. Pero la orden del partido es eres. Ellos han lavado el cerebro, incluso a figuras como Jones, Aronson y Rutherford, hasta que no quedaba en ellos sino el arrepentimiento por lo que habían hecho y amor por el gran hermano. O'Brien le dice a Winston que su supuesta evidencia de la inocencia de Jones, Aronson y Rutherford fue una leyenda que inventó y acabó creyendo en él. Winston pregunta por Julia, y O'Brien le dice que «¿te traicionó?» Inmediatamente y sin reservas. Julia se convirtió en un caso para ponerlo en los libros de texto. Su rebeldía, sus engaños, su suciedad mental, todo eso ha desaparecido de ella como si lo hubiera quemado. O'Brien también revela que él escribió o colaboró en la redacción del libro de Goldstein y que el programa que presenta es una tontería, pues los proletarios no se sublevarán ni dentro de 1000 años ni de 1000 millones de años. No pueden. La verdadera razón del poder del partido es el poder por el poder mismo. No nos interesa el bienestar de los demás, solo nos interesa el poder. El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución, se hace la revolución para establecer una dictadura. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es más que el poder. O'Brien afirma que el partido es inmortal, que el individuo es solo una célula. El poder es poder sobre seres humanos, sobre el cuerpo, pero especialmente sobre el espíritu. O'Brien le dice a Winston que controlamos la materia porque controlamos la mente. La realidad está dentro del cráneo. El partido dicta las leyes de la naturaleza. La manera de afirmar el poder sobre otro es haciéndole sufrir.
El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir dándoles nuevas formas elegidas por ti. El futuro que el partido está creando es un mundo de miedo, de ración y de tormento, un mundo de pisotear y ser pisoteado, un mundo que se hará cada día más despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más dolor. Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la justicia. La nuestra se funda en el odio. Se suprimirán todas las emociones excepto el miedo, la rabia, el triunfo y el autorrebajamiento. No habrá lealtad ni amor excepto al gran hermano. No habrá risa, arte, literatura, ciencia, ni distinción entre belleza y fealdad. Pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Winston, a pesar de todo, insiste en que el partido no podrá crear tal mundo, que no perduraría, que la vida os derrotará. O'Brien responde que nosotros, Winston, controlamos la vida en todos sus niveles. ¿Te figuras que existe algo llamado la naturaleza humana, que se irritará por lo que hacemos y se volverá contra nosotros? Pero no olvides que nosotros creamos la naturaleza humana. Los hombres son infinitamente maleables. Winston se declara el último hombre, que su especie se ha extinguido. O'Brien le reproduce una cinta de la noche en que Winston se alistó en la hermandad, oyéndose a sí mismo prometiendo cometer todo tipo de crímenes. Winston ve su cuerpo demacrado, gris como si lo cubriera una vieja capa de polvo, con cicatrices y varices inflamadas, la cavidad de sus costillas tan estrecha como la de un esqueleto. Ha perdido 25 kilos. O'Brien le arranca un diente diciendo: «Te estás pudriendo, Winston. Te estás desmoronando. ¿Qué eres, ahora? Una bolsa llena de porquería. Mírate otra vez en el espejo. ¿Ves eso que tienes enfrente? Es el último hombre. Si eres humano, esa es la humanidad». Winston llora de piedad por su cuerpo. O'Brien le dice que él mismo se convirtió en ese guiñapo al ponerse contra el partido, que todo ello estaba ya contenido en aquel primer acto de rebeldía. Winston ha traicionado a todos, y no hay degradación en la que no haya caído. No ha dejado de amar a Julia en el sentido de que sus sentimientos siguen siendo los mismos. Pero O'Brien entiende que eso es irrelevante. Winston se recupera físicamente en una nueva celda, le curan sus varices y le ponen una dentadura postiza. Ha capitulado, dándose cuenta de la superficialidad y frivolidad de su intento de enfrentarse con el partido. Reconoce que el partido tiene razón y que la cordura era cuestión de estadística. Acepta las consignas y las falsificaciones del pasado, sabiendo que rendirse y lo demás venía por sí solo. Se entrena en el paracrimen, la facultad de parar, de cortar en seco, de un modo casi instintivo, todo pensamiento peligroso. Este proceso debía ser automático, instintivo. Los problemas aritméticos de 2 y 2 son 5 requieren una mentalidad atlética, una estupidez tan precisa como la inteligencia. Un día, Winston se despierta gritando: «Julia, Julia, Julia, y amor mío». Había tenido una alucinación de su presencia y la había amado más que nunca. Este estallido de emoción, sin embargo, lo condena de nuevo. Sabe que O'Brien lo comprenderá y que tendrá que empezar de nuevo el proceso de adoctrinamiento. Se da cuenta de que la mejor manera de ocultar un secreto es ocultárselo a uno mismo. Su nuevo objetivo es sentir y hasta soñar con rectitud, encerrando su odio como un quiste. Anhela el momento de su muerte, deseando morir odiándolos para que su cerebro no sea destrozado antes de que pudieran considerarlo de ellos. Morir odiando al partido, esa era la libertad. O'Brien vuelve a la celda. Le dice que Winston ha pensado engañarme. Le dice que está mejorando, que intelectualmente estás ya casi bien del todo, pero que solo fallas en lo emocional. Le pregunta cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia el gran hermano. Winston responde: «Lo odio». O'Brien le dice que ha llegado el momento de aplicarte el último medio. Tienes que amar al gran hermano. No basta que le obedezcas. Tienes que amarlo. Winston es llevado a la habitación 101. En la mesa hay una jaula alargada con ratas. O'Brien le dice que
Lo peor del mundo son las ratas para Winston. Las ratas son carnívoras, atacan a los niños en los barrios pobres, a los enfermos y moribundos. La jaula está diseñada para ajustarse a su cabeza, y al apretar un resorte, estos bichos, locos de hambre, se lanzarán contra ti como balas. Atacan los ojos, se abren paso a través de las mejillas y devoran la lengua. Winston siente un pánico abrumador. El asqueroso olor de las ratas lo golpea. En su desesperación, surge una idea. Solo había una manera de salvarse. Debía interponer a otro ser humano, el cuerpo de otro ser humano entre las ratas y él. Y comienza a gritar frenéticamente, una y otra vez. «¡Hazle esto a Julia! ¡A Julia! ¡No a mí! ¡A Julia! ¡No a mí!». Algún tiempo después, Winston se sienta en el Café del Nogal, el mismo café donde vio a Jones, Aronson y Rutherford. Juega al ajedrez y bebe ginebra, ahora sin que la telepantalla le dirija advertencias. Las blancas siempre ganan. En el ajedrez piensa con un confuso misticismo. Detective se encuentra con Julia. Ambos confiesan haberse traicionado mutuamente en la habitación 101. Julia le explica que, ante la amenaza de un tormento insoportable, uno desea de verdad y se desea que a la otra persona se lo hicieran. Solo te importas entonces tú mismo. Después de eso, no puedes ya sentir por la otra persona lo mismo que antes. No tienen más que decirse. Winston la ve marcharse y por un momento piensa en acompañarla, pero el deseo de volver al calor del café y a su ginebra es más fuerte. Se separan. Winston sabe que, cuando ocurre eso, se desea de verdad, y que él lo había deseado. Se sienta en el café, bebiendo ginebra, que es su vida, su muerte y su resurrección. Trabaja un poco en el Ministerio de la Verdad, en un subcomité para la 11ª edición del Diccionario de Neolengua, discutiendo minucias. De repente, una trompeta anuncia una victoria. Winston mira el retrato del Gran Hermano. Le había costado 40 años ingenios entender qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Pero ahora, ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección, la lucha había terminado, se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al Gran Hermano, su tortura ha terminado, su mente ha sido reescrita y la última resistencia ha sido quebrada. El Gran Hermano ha ganado.